Les invito a que abran sus Biblias conmigo en esta tarde en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Cuando lo encuentre diga amén. Amén. Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. Del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios: la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa ocurrirá? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué cosa? A las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. ¿Alguien sabe qué es esto? No me vayan a decir que es la fruta prohibida. ¿Cómo llegó aquí esta fruta? ¿Cómo llegó? ¿La compró? Alguien la compró. Bueno, alguien la trajo. Pero para que esta fruta estuviese aquí hoy con nosotros, ¿qué ocurrió? Una semilla tuvo que morir. Una semilla tuvo que morir. Y eso es lo que estaremos viendo en estos pasajes hermosos que hemos visto en esta tarde. Que Cristo, la simiente de Abraham, tuvo que morir para que por medio de su muerte viniese la vida a nosotros los que hemos creído y confiado en Él. Bien. Entonces lo primero que observamos en esta carta a los Corintios es que Pablo ha venido corrigiendo errores de los creyentes en la práctica y en la aplicación de la ley del amor. En la iglesia de Corinto, al parecer, ¿qué cosas había? ¿Qué se manifestaba en aquella iglesia? Los que han tenido la oportunidad de leer esta carta, ¿qué se encontraba allí? Desórdenes, ¿qué más? Inmoralidad. Recuerdan que había por ahí un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. ¿Qué otras cosas había? Murmuraciones, divisiones, idolatría, desórdenes y hasta abusos en la cena del Señor. Entonces, frente a todas estas cosas, Pablo va a dar una verdad muy importante. Corinto era la ciudad más importante de Grecia en la época de Pablo. Se trataba de una ciudad costera y portuaria, compuesta de griegos, judíos e italianos, una multitud mixta de marineros y de hombres que llegaban allí de todas partes. También habían allí comerciantes, aventureros y refugiados de todo el mundo que traían con ellos los males de cada país. Imagínense cómo sería esa ciudad. ¿Se la puede imaginar? Gente que llegaba a esa gran ciudad, a ese gran puerto costero, marítimo, de todas partes del mundo,
y llegaban pues con vicios, con mañas, ¿sí? Cada quien llevaba de lo malo que tenía a ese lugar. En Corinto se rendía culto a Afrodita. ¿Sabe usted quién fue Afrodita? Una diosa relacionada con el amor, con la belleza, el sexo y la lujuria. Y al parecer en sus templos habían sacerdotisas que practicaban el sexo y la prostitución sagrada como método de adoración a esta diosa. Imagínense, en medio de todas estas cosas es que Pablo va a dar directrices sólidas. Imagen 1. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué creen que se está haciendo ahí? Se están colocando los fundamentos. ¿Y por qué serán importantes los fundamentos en una construcción? Hermano Orlando, que sabe algo y ha visto. Sí, porque si no hay una buena base, lo que se ha construido se caería, ¿no? Así es. Ese es el fundamento. Si no hay un fundamento sólido, bien estructurado, si no hay una base fuerte que sostenga toda la edificación, por eso es que vemos que muchos edificios se han venido abajo y se han desplomado, porque no tienen unas buenas bases, no tienen unos buenos fundamentos. Y lo mismo parece ser en la iglesia. En la iglesia. Claramente el cristianismo en Corinto se encontró con toda forma de maldad. Había mucha maldad en aquel lugar. Mientras que la religión y la filosofía eran prostituidas a bajos propósitos. Allí se apreciaba la vida intelectual más que la moral y se negaba la vida futura para gratificar sin restricción la vida presente. Y teniendo esto como contexto, entonces vamos al texto. Entonces, lo que Pablo va a colocar aquí en su carta a los Corintios en este capítulo son dos fundamentos esenciales e importantes del Evangelio apostólico, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, miremoslo nuevamente. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué cosa hacéis? Perseveráis. La expresión que aparece, os declaro, en otras versiones dice, os traigo a la memoria. Y para que se acuerden de lo que el apóstol les había enseñado en el pasado. Los hombres somos muy dados a ¿qué cosa? A olvidar. Y más que todo olvidar las cosas que no nos convienen, ¿no? Las cosas que no nos convienen. Pero de nuevo aquí Pablo tiene que hacer saber los términos exactos del Evangelio a los Corintios, porque al parecer muchos de ellos habían escuchado ligeramente sin prestar la atención debida. Así que en este pasaje se enfatiza el depósito de doctrina que Pablo recibió del Señor Jesucristo y que ahora entrega con toda fidelidad a la iglesia local. Aunque el siervo del Señor supone que sus hermanos estaban firmes en la fe, sin embargo es preciso despertar en ellos y en su memoria, como su conciencia, verdades que él recibió del mismo Señor, el depósito de doctrina y de fe que le fue dado. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La expresión de Pablo que aparece en este pasaje lleva implícito el reproche frente a las fluctuaciones de algunos hermanos que no querían sujetarse totalmente a la palabra revelada por Dios y administrada por los apóstoles. Al parecer en la iglesia
Bautista Independiente de Corinto, habían hermanos rebeldes e insujetos que no deseaban recibir la totalidad de la doctrina y del mensaje que había sido impartido por los apóstoles. Los auténticos cristianos estaban obteniendo la salvación. Mire que aquí aparece, ¿qué cosa dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. También puede entenderse como estáis siendo salvados. Y esto nos habla de que la salvación es para qué tiempos. Nos salvó en el pasado, pero nuestro Señor también nos está salvando en el presente y nos salvará a futuro. La salvación abarca todos los tiempos. No solamente nos salvó cuando recibimos el perdón de pecado, sino también cuando tenemos el valor de sacar la vida que corresponde a la salvación. Estamos siendo salvados en el presente. Nos está salvando en el presente, pero también nos salvará a futuro, como ya lo dije. Termina el pasaje con las palabras: si no creísteis en vano. ¿Qué será esto de creer en vano? ¿Qué es algo vano? Cuando se habla del café que está vano, ¿qué se dice? Que no tiene contenido, que está hueco, que no tiene propósito. Entonces, ¿será que alguien que ha creído en el Señor y que su fe ha descansado en la muerte y en la resurrección de Cristo puede llegar a creer en vano? ¿Alguien que realmente ha creído en el Señor puede creer en vano? No, nunca. Pero alguien que niega estas grandes verdades del Evangelio, que son la muerte y la resurrección de Cristo, como lo estaban haciendo muchos cristianos, muchos creyentes en Corinto, creen en vano, han creído en vano, es decir, que su creencia es inútil, ilusoria, hueca, vacía y sin ningún contenido. No sirve para nada, su creencia no sirve para nada. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo mismo que el apóstol Pablo recibió en orden de importancia, lo está transmitiendo y enseñando a los hermanos en Corinto. De esta manera el pasaje hace mención a la muerte de Cristo, pero no se trató de una muerte simplemente. ¿Por qué murió el Señor? ¿Por qué murió? Ahí lo dice el pasaje, que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Imagínense. Cristo murió por nuestros pecados. Notemos que no lo hizo por sus pecados propios, porque el Señor era santo como ninguno, era un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto como ninguno. Fue por nuestros pecados, y esta expresión excluye toda idea de una muerte de mártir o de un sacrificio meramente ejemplar. Muchos, al hablar de la muerte de Cristo, dicen: sí, Él vivió y Él murió, fue un gran hombre que murió por una causa. ¿Será que eso está bien? ¿Esa definición está bien? ¿Es correcta? Muchos hombres en la historia han muerto por buenas causas, pero solamente nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Por su pecado, por mi pecado. Solamente Cristo murió por nuestros pecados. Según
el tenor de múltiples declaraciones en el Nuevo Testamento, existe una relación directa entre la muerte de Cristo y la expiación de los pecados. Nuestro Señor y Salvador se dio en sustitución y a favor de limpiarnos de nuestros pecados y pagar nuestra deuda. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin embargo, muchos escépticos promueven teorías tan rebuscadas y diabólicas como la hipótesis del desvanecimiento. ¿Alguien la ha escuchado? La teoría de la hipótesis del desvanecimiento. ¿No la han escuchado nadie? Bueno, les voy a contar de qué se trata. Esta hipótesis dice que Cristo no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente y desmayado. Imagínense. Y más tarde volvió en sí en la tumba en el mismo cuerpo mortal. O sea que Cristo no murió realmente, sino que estaba inconsciente y desmayado. Otros sostienen que muchos crucificados en la época de los romanos realmente no murieron, sino que después de unos días se bajaron de la cruz y se fueron para sus casas. ¿Qué tal? Dicen, no, es que muchos crucificados en la época de Cristo sobrevivieron a la cruz y se bajaban de las cruces y se iban para su casa y normal, continuaban sus vidas como si nada. Y pues obviamente diciendo esto buscan negar el hecho de la indubitable muerte de Jesús. Si Cristo no murió, tampoco resucitó. Si Cristo no hubiese estado muerto, pues tampoco habría resucitado. Y notemos cómo el padre de mentira busca socavar los fundamentos y atacar directamente al núcleo y a la estructura de nuestra fe. Satanás es mentiroso, padre de mentira, y promueve toda esta clase de cosas. Por eso hay muchas personas que hoy en día están creyendo estas hipótesis y estas teorías. Otros afirman que Jesús no murió en la cruz del Calvario, pues cuando sus heridas sanaron, huyó a algún lugar de la India. En donde definitivamente murió de viejo. ¿Qué tal? Blasfemias y herejías semejantes podemos encontrar hoy sin número. Pero la verdad es que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Cristo realmente murió. Él estuvo muerto. Y lo hizo conforme a las Escrituras. ¿Cuántos pasajes en el Antiguo Testamento decían que nuestro Señor Jesucristo debía morir? ¿Cuántas profecías cumplió el Señor en la cruz? Muchísimas, por todas partes en el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban de su muerte. Ahorita estábamos leyendo un pasaje en Isaías que hablaba de su muerte. Dice que él fue molido. ¿Por qué? ¿Qué leíamos? ¿Qué veíamos allí en Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo murió conforme a las Escrituras. Los soldados romanos, siendo expertos en muerte y crucifixión, constataron que nuestro Señor estuvo realmente muerto. Mire que el testimonio de estos soldados no fue el de unos creyentes. Estos soldados, ¿quiénes eran? Opositores. Unos enemigos, unos asesinos brutales, expertos en muerte, en tortura. Ellos no eran unos aprendices que tal vez se iban a equivocar. No, este de pronto estaba muerto, este de pronto no, eso no fue así. Ellos eran expertos en lo que hacían, porque sabían que si se equivocaban, sus cabezas corrían peligro. Entonces estos hombres, siendo unos incrédulos, constataron y certificaron que realmente nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto conforme a las Escrituras. ¿Ha creído usted que Cristo murió por sus pecados? Amén. ¿Y que sufrió el castigo por sus transgresiones y maldades? Amén. Para que la vida viniese a los hombres, como ya lo dije mis hermanos, una semilla tuvo que morir.
para que la vida viniese a nosotros, Cristo tuvo que morir, que dar su vida. Muchos reos morían solo por los azotes, por lo horrible que era la muerte en la cruz. ¿Tenemos otra imagen, mi hermano? Ahí está. Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía al intenso dolor producido por la flagelación. Los clavos, ahí están, mire, y la posición incómoda del cuerpo, que dificultaba la respiración, sumado a la deshidratación por la pérdida de sangre y la fiebre traumática que anunciaba una sed intolerable. Los crucificados morían casi siempre al segundo día. Mire, la mayoría de crucificados generalmente morían al segundo día. Incluso muchos de ellos no aguantaban llegar a la cruz y morían solamente con los azotes. Es que los azotes eran tan terribles que una vez cuando salió esta película de la Pasión de Cristo, alguien me dijo, es que eso es muy amarillista. Ver ahí a un man que le están dando toda una película ahí y dele, eso es muy amarillista. Pero este director de esta película lo que hizo fue documentarse para llegar a lo que más se acerca a la realidad. Parece ser que muchos flagelados después de los azotes quedaban con unas heridas tan grandes que aún se les podían ver los huesos. Imagínense. El exceso de sangre en el corazón debido a la obstrucción de la circulación, combinados con la fiebre y el desangramiento, mataba a las víctimas. En esa posición incómoda, allí perdiendo líquidos, deshidratándose, en medio de ese escarnio, de esa burla que le hacían las demás personas, allí estuvo nuestro bendito Señor. Pero no, algunos dicen que no fue que el Señor murió, sino que fue que sufrió de catalepsia. ¿Saben qué es la catalepsia? ¿Qué es? Un estado de la persona que queda como muerta. Catalepsia, estaba mirando, y es generalmente un trastorno nervioso que se caracteriza por inmovilidad y rigidez en el cuerpo. Generalmente lo sufren personas que tienen la esquizofrenia. Entonces la persona queda rígida y parece como si estuviese muerta. Pero nuestro Señor no sufrió de catalepsia. Él realmente murió en la cruz. Él estuvo muerto. Versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. A primera vista, la sepultura de nuestro Señor podría tomarse como algo de menor importancia, pero frente a su muerte y su resurrección, la sepultura también es muy importante. Entonces, la afirmación de la sepultura se reviste de gran importancia, porque si el Señor fue sepultado es porque estuvo muerto. Si Cristo fue sepultado es porque realmente estuvo muerto. Todos los evangelistas se preocupan por detallar la sepultura del cuerpo de Cristo y el conjunto de datos que dan fe de un acto real por el que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en especias y vendas por Nicodemo y José de Arimatea, para ser colocado en una tumba nueva, ubicada en un huerto cerca del Calvario. Entonces el Señor fue sepultado porque realmente estuvo muerto. Y lo que nos documentan los evangelios fue lo que ocurrió. En Isaías veíamos que con los ricos fue su sepultura, ¿no? Allí participó Nicodemo, este hombre que vino al Señor a visitarle de noche, Juan capítulo 3, y también José de Arimatea. Ellos tomaron el cuerpo del Señor, lo ungieron, lo
lo alistaron para la sepultura, lo envolvieron en qué cosas, lienzos y en sudarios, lo embalsamaron con especies, correcto. Pero en la sepultura no termina la historia del Señor. En la sepultura no termina la historia de Cristo. ¿Qué ocurrió en esa tumba? Nuestro Señor al tercer día se levantó de ella en poder glorioso y resucitó. Venció la muerte, no se quedó allí. Y el Señor tuvo tiempo para quitarse toda esa mortaja y doblarla y colocarla allí como una evidencia de que Él había resucitado. Resucitaría triunfante y glorioso conforme a las Escrituras. La resurrección de nuestro Señor fue proclamada con la misma solemnidad y autoridad que su muerte, ya que como ella hace parte fundamental y esencial del Evangelio. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares y los dos fundamentos de los que estábamos hablando en esta tarde que debemos creer nosotros como cristianos? La muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección del Señor, correcto. La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo negar la resurrección de Cristo sin socavar el edificio total de la verdad apostólica? Algunos de los corintios lo estaban haciendo debido a la influencia de los griegos. Hubo un filósofo muy conocido en Grecia llamado Platón, y este hombre dijo que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, si ya una persona se libraba de esa cárcel, ¿qué sentido tendría volver a ella, según Platón? Que este cuerpo era la cárcel del alma. Pero la enseñanza de este hombre en la antigüedad no concuerda con la enseñanza de la Escritura, por tanto debe desecharse con toda contundencia. La sepultura de nuestro Señor estuvo más relacionada con su resurrección, como ya lo dije, que con su muerte, porque fue allí donde se manifestó su poder de vida inextinguible, y la tumba no fue para él un recinto de corrupción, sino la cámara que le dio entrada a la vida. Fue en esa tumba donde nuestro Señor manifestó el poder, resucitando y volviendo a la vida. El verbo resucitó, que aparece en griego, denota los efectos permanentes de la resurrección de Cristo, como algo que perdura. Al principio de resurrección, nosotros gozamos de la resurrección del Señor, lo celebramos como cristianos, como creyentes hoy en día. ¿Por qué razón? Porque está vivo. Cristo está vivo. ¿Y eso en qué se constituye para nosotros? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el anticipo de que algún día resucitaremos con Él, que la muerte no nos podrá retener, que con Él viviremos para siempre, que así como Cristo se levantó de la tumba, nosotros algún día también viviremos eternamente, que no moriremos. Esa es nuestra esperanza, y en eso es lo que debemos creer. Entonces, la resurrección de Cristo tiene connotaciones que continúan hoy en día, que continúan en el presente. Sin embargo, se levantaron muchos mentirosos en contra de la resurrección del Señor. ¿Cuál fue la primera mentira que se difundió? ¿Recuerdan? Está allí en los evangelios. ¿Qué dijeron los fariseos, los escribas y los líderes religiosos de la nación de Israel? ¿Qué mentira inventaron? Que dijeran que los discípulos del Señor habían robado su cuerpo. Pero además de esa mentira surgieron otras mentiras, como la teoría de la tumba incorrecta. Esta teoría de la tumba incorrecta dice que seguramente los que sepultaron al Señor se equivocaron de lugar y luego fueron a otro sitio
que no era en el que inicialmente habían dejado el cuerpo y que por eso lo hallaron vacío. Otra idea fue que todos los que vieron a Jesús después de su muerte estaban alucinando. Imagínense, atreverse a decir esto. Que se trató de una alucinación colectiva. Sin embargo, como veremos en el contexto de la resurrección de nuestro Señor, fue un evento fidedigno constatado por más de 500 personas. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Entonces fue algo real. Las tumbas de Mahoma, Lao Tse, Dalai Lama, Confucio están allí. Y usted puede ir y visitarlas y va a encontrar los restos de estos hombres. Pero a diferencia de ellos, la única tumba que se encuentra vacía, porque allí no está Cristo, es la tumba de nuestro Señor. Usted va a Jerusalén y va a encontrar que la tumba está vacía, porque nuestro Señor efectivamente resucitó, se levantó glorioso y vive para siempre. Amén. Esto es algo hermoso. En cambio, en el sepulcro de Cristo solo se puede ver la evidencia que allí estuvo alguien superior a la muerte, que fue levantado por el infinito poder del Espíritu y que venció la muerte por la eternidad. El sepulcro vacío nos habla del único ser que ha podido vencer la muerte y regresar a la vida para que creyendo en Él nosotros también tengamos vida abundante. Terminamos con el versículo del 5 al 8. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Entonces reiteramos que la resurrección de nuestro Señor se establece como un hecho histórico gracias al significado de la tumba vacía y al testimonio múltiple de hermanos que le vieron manifestado en distintos lugares, tiempos y circunstancias. Pedro fue uno de ellos. Ahí se menciona a Pedro. ¿Recuerdan? Después de resucitado, nuestro Señor aparece a Pedro y después de que este hombre le negó de una manera tan cobarde, nuestro Señor le perdona, le restaura y le restablece a la fe. Luego se manifestó a los 12, que en realidad en ese momento eran 10, porque faltaban 2. En la primera aparición del Señor a los 12 realmente habían 10. ¿Quiénes faltaban? Tomás, que estaba ausente, y Judas. Correcto. Pero después nuestro Señor a los 8 días aparece nuevamente, estando Tomás presente. Luego apareció a más de 500 hermanos juntos, y esta aparición pública se verificó en Galilea. No se trató de ninguna alucinación colectiva o común, como muchos dicen, ya que los psiquiatras y los científicos que han estudiado este tema de las alucinaciones concuerdan en que ninguna alucinación se puede presentar en masa, en forma plural. O sea, si una persona está loca y alucina, solamente ve cosas esa persona. Pero ninguna alucinación va a hacer que todos vean lo mismo. Entonces, esta teoría también se cae por su propio peso. Jesús resucitó y más de 500 hermanos lo comprobaron. Más de 500 personas lo vieron, lo oyeron, comieron con Él, disfrutaron del desayuno que les preparó. ¿Recuerdan cuando aparece allí junto al mar de Galilea y cuando los discípulos llegan a la orilla, el Señor ya les tenía allí unos peces asados? Y es más, aún le tocaron y pusieron sus dedos en su llaga. ¿Quién lo hizo? Tomás.
¿Recuerdan cuáles fueron sus palabras? No, si yo no veo a mi Señor, yo no creo. Y de ahí surgió el dicho hasta no ver, no creer. Pero cuando nuestro Señor aparece y le dice, Tomás, mira, pon tu dedo y cerciora que soy yo. Entonces ahí sí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Todos estos testigos dan prueba contundente de la realidad de que el Señor resucitó. Y fue tanto lo que creyeron esto que incluso estuvieron dispuestos a morir por esta doctrina. Muchos de ellos murieron, ¿sí?, por no negar la muerte y la resurrección de Cristo. Y les decían, maldice a tu Dios y sálvate, o reniega de tu fe. Les decían, no, si tengo que morir por mi Señor, muero, pero yo creo realmente que Cristo murió y resucitó. Finalmente nuestro Señor resucitado apareció a quien escribe esta carta. Pablo dice que se me apareció a mí. ¿Como a quién? ¿Como a quién? A un abortivo. ¿Y qué es un abortivo? Un niño que se aborta generalmente es un niño que ¿qué ocurre con él? Otra versión dice, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, dice Pablo. Alguien nacido a destiempo, alguien que no cumplió con el curso regular. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía de esta forma como un abortivo, porque él no hizo parte del grupo inicial de escogidos del Señor. Porque él llegó en un tiempo después, y porque más adelante lo dirá, porque él fue perseguidor de la iglesia. Él fue perseguidor de la iglesia. Pablo se sentía tan indigno por haber hecho estas cosas que se siente como un niño abortado. Otra versión dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Dice Pablo, como si hubiera estado en un tiempo que no me correspondía, también yo lo pude ver. ¿Y cuándo ocurrió esto? Camino a Damasco. Cuando iba allí, camino a Damasco, a perseguir cristianos, y parecía una fiera salvaje, porque dice el texto que Saulo respiraba amenazas y muerte. Pedía cartas de los principales sacerdotes para ir y tomar a los cristianos, arrestarlos, llevarlos a la cárcel, torturarlos y matarlos. Este era Saulo de Tarso. Pero a él aparece nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor resucitado, y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo se consideraba como un niño abortado en la familia apostólica. Él consideraba indigno porque había sido perseguidor de la iglesia. Sin embargo, su testimonio es fundamental en el Nuevo Testamento, y la doctrina de la resurrección del Señor es un pilar muy importante en la doctrina evangélica, porque si creemos, mis hermanos, que Jesús murió y resucitó, también creeremos que Él nos resucitará en el día postrero. Si creemos que nuestro Señor resucitó y se levantó de la tumba, también creeremos que un día vendrá por nosotros. Hoy en día muchos están celebrando a un Cristo muerto. Veía por noticias como muchos están allá al Señor caído, otros al divino niño, y están siguiendo a un Cristo falso, a un Cristo muerto, que no corresponde al Cristo conforme a las Escrituras. Están siguiendo a un ídolo abominable que no es el Dios de la Biblia.
Hay mucha gente engañada. Ahorita los musulmanes celebran el Ramadán, los judíos celebran Pesach, Pascua, y hay mucho engaño, pero son muy pocos los que han podido creer en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y bendito sea el Señor, porque a nosotros nos ha permitido creer, porque a nosotros nos ha permitido tener estos fundamentos. Gloria a Dios. Amén. Esta es la última imagen, hermano. Ahí está, mire. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Qué bendición más grande, mis hermanos. Jesús resucitó. Y es por su muerte y por su resurrección que nosotros tenemos esperanza. ¿Lo va a creer, mi hermano? ¿Lo va a creer? Aférrese a Él. Aférrese a Él. Porque es una verdad innegable, indubitable y fehaciente de la fe cristiana. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se levantó de la tumba, venció la muerte, se levantó en poder y en victoria, porque algún día vendrá nuevamente. No creemos en un Cristo muerto, creemos en un Cristo que vive para siempre, que venció, que se levantó en poder y que vendrá nuevamente por nosotros. Esa es nuestra fe. Y por eso es que estamos aquí, mis hermanos. Amén. Démosle gracias al Señor.